Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa para compartirlo con ustedes y llegamos a Francia, un país obligatorio si de conocer Europa se trata. Acompáñennos, vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos. En general, como latinoamericano y argentino en particular, Francia siempre ha sido una referencia cultural. Buenos Aires, en muchos de sus aspectos genéricos, está construida a imagen y semejanza de París, y hasta el tango tiene la nostalgia de Montmartre. Caminar por algunos barrios de la capital de mi país no dista mucho de sentir el aroma de la francesa. Llegué a París por primera vez en el año 2000 y quedé lógicamente maravillado por su arquitectura, aun cuando yo mismo ya era un arquitecto y conocía bien por libros, videos y revistas mucho de lo que venía a ver. Tuve el tiempo de sentirme entre Sartre, Vadim, Brigitte y Delon, y hasta Molière. Pero las circunstancias cambiaron con el tiempo. De aquella París de principios de siglo a la de estos días han ocurrido muchas cosas. El mundo todo ha cambiado en pocos años. Ahora he vuelto con el propósito de ver cómo están las cosas y compartirlas con ustedes. Siempre nos quedará París, es la famosa frase de la película Casablanca de 1942. Se la dice su protagonista Humphrey Bogart a Ingrid Bergman para defender el amor por encima de la separación, o más bien, ese instante de verdadero amor que se quedará en las brumas del pasado. Lo cierto es que hoy París está cambiada y si bien siempre nos quedará París, cabe preguntarse para quién o quiénes serán los protagonistas de esa película en que se ha convertido la realidad. Esta París es muy diferente a la de 1942 y también a la de 2000. Para algunos se habrá enriquecido culturalmente, para otros se habrá perdido para siempre. En Francia, la inmigración, principalmente africana, se explica mucho más fácil que en otros países europeos como Suecia, Noruega o incluso Alemania. Francia ha sido una potencia colonial durante siglos. Sus colonias se asentaron principalmente en África y luego se ha devuelto la moneda. La globalización ha introducido inequívocamente un proceso migratorio millonario que tiene su cara más visible en ciudades como París. Unos 6.8 millones de personas, es decir, el 10% de la población francesa, es inmigrante, la mayoría de los cuales provienen de Argelia, Marruecos y Túnez, países francófonos de África. Hay que decir que se percibe con ello una gran homogeneidad lingüística. Aunque el inglés y el español se escuchan con frecuencia, en París el francés sigue reinando tanto como en las épocas de Luis XV.
pero otro cantar es la cuestión religiosa. Según datos relevados, solo el 52% de los franceses profesa el catolicismo, mientras que casi 7 millones de franceses son musulmanes, inmigrantes o hijos y nietos de inmigrantes, un 10% aproximado de la población y en crecimiento. Esta cifra consolida al Islam como la segunda religión de Francia, con matices propios que le son muy singulares. No son pocas las voces de alarma que se alzan al respecto y el debate político gira, entre otros temas, en torno a ello. En la capital francesa, la población inmigrante no se ha asentado de manera homogénea en el territorio. Mientras los barrios al oeste y al sudoeste tienen poca penetración migrante, al norte y noreste la situación es completamente diferente. Lo mismo ocurre a nivel país. En algunos sectores puntuales, la población extranjera ya es visiblemente mayoritaria y en muchos otros casos supera el 40%. El espectáculo urbano cambia de colores y de formas y no hay nada malo de intrínseco en ello, pero sorprende. A la clásica compostura de pálida languidez cromática francesa se le ha superpuesto lo brilloso, lo candente y llamativo de las curvas primarias, el amarillo, el rojo y el verde saturado. Se necesita adaptación de mirada. La Torre Eiffel sigue estando allí, aunque para ir a visitarla haya que cuidarse de carteristas y arrebatadores. Quizá lo más interesante sea ver las cosas desde otro ángulo. Hoy París es un buen lugar para ver relucir lo mejor de la cultura africana. Tal vez cueste en la propia África asistir a espectáculos tan genuinos como este. En el aire suena un tambor, aunque es difícil saber si Christian Dior, de estar vivo, vestiría a mujeres entradas en carnes regordetas de más de 100 centímetros de cintura y baja estatura. En todo caso, Yves Saint Laurent era argelino. Mientras tanto, la Francia de los libros de historia y las películas del cine clásico sigue teniendo lugar en las callecitas del barrio latino, en los escenarios para el turismo y en las selfies de las señoritas que acuden aquí desde todas partes del planeta. Una dualidad indudable, una distancia abismal que se hace mínima en cualquier esquina.
Debo decir que por el momento lo que más visto es tolerancia y empatía. No he visto roces, ni siquiera desdén. Algunas señales de intolerancia alargan la vista de los perspicaces, pero un dato no menor es que entre las multitudes que pululan a nuestro alrededor, es muy difícil percibir alguna pareja interracial. Mucho más difícil una familia interétnica. Hay claramente dos sociedades superpuestas. En Francia, la diversidad se puede cortar con una tijera. ¿Qué hacer? No es una pregunta válida en mi caso. Como visitante prefiero dejar los problemas y su solución a los locales. Solo me limito a percibir. El futuro parece estar marcado. Aunque hay algunas pretensiones políticas de doblegar la tendencia, difícilmente esto pueda lograrse. En África hay millones de francohablantes mirando al norte todavía, mientras los galos tienen, si tienen, muy pocos hijos. Estas imágenes que hemos compartido con ustedes no tienen una intención particular. Están en proporción a lo que hemos visto simplemente al pasar por una y otra calle, en los bulevares del centro y en las plazas de la periferia. Quedan como una fotografía de época, le gusten o no a quienes las miren. Así es la París de la tercera década del siglo XXI. Viajar es hipervivir y seguiremos mostrando este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este video sobre París, la capital francesa, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.